Voy a llamar con un fuerte aplauso a Nicolás Díaz, el director de la película, que tenemos el honor de tenerle aquí. Por favor, siéntate con nosotros. A Mireia Cabañés, que también está aquí con nosotras, Chalo Berobat. A Yolanda Garagorri, representando a FECOR. Y a Javier Roca, presidente nacional de la Fundación Deportes Sin Barreras. Bueno, como decía, es un placer estar aquí hoy con todos y todas vosotras. Voy a empezar con Nicolás, como es la película, el corto reciente que hemos visto. Yo te quería preguntar, bueno, ¿cómo surge el proyecto? La primera pregunta, ¿cómo conoces al protagonista? Primero que todo, gracias por la invitación y estoy muy feliz de estar acá. La pregunta, ¿cómo nace este proyecto? Yo conozco a Elías desde hace varios años ya, debido a que yo también tuve una etapa de surf competitivo, también fui seleccionado nacional y él era nuestro representante seleccionado nacional para los parasurfing en el Mundial ISA. Entonces a través de eso lo conocí por primera vez y cuando nace la raíz que después brotó para crear este proyecto fue una vez que tuve, por un amigo cercano que tenemos en común, logramos compartir quedándonos en la misma casa y pude ver qué tan especial como persona era. Encontraba que era un chico muy... Él es muy potente como persona, es muy simpático, es muy humilde y es muy valiente también. Tenía mucha admiración como a su persona. Entonces, bueno, esto es un proyecto universitario. Lo hice junto con un gran equipo también. Aprovecho a mencionarlos: Felipe Pino, Benjamín Rojas y Lucas Sánchez. Y queríamos crear este documental y a mí me nació inmediatamente apenas se dio la oportunidad de hablar sobre él. Y un poco esto, y tuve la instancia, me acerqué a él, le propuse la idea y le gustó. Y lo que sí me pidió un favor que yo lo respeté totalmente, que es simplemente mostrar a él como persona y no explotar una imagen que suele pasar, que las personas que compiten en el parasurfing se les victimiza un poco a veces, y no es para nada el punto porque son personas como todos nosotros que tienen su fuerte innato como seres y de eso se trata un poco. Él cuenta su experiencia como surfista, todos los retos que tuvo que pasar, que son los mismos que tenemos todos. Así que eso de ahí nace. Qué bonito. Bueno, aquí luego nos contarán más Javi, Yolanda, Mireia, pero sí que es verdad que el deporte inclusivo y en particular el surf ha vivido, pues digamos que un aumento, ¿no? Se está visibilizando más. ¿Es así en Chile o cómo está el deporte inclusivo y el deporte adaptado allá en Chile? Siendo honestos, ha tenido un crecimiento, en especial en los últimos 6 años, creo que un poco más. Pero la mayoría de las personas que hacen surf inclusivo son personas que, bueno, conocen se meten a hacer deporte como un tratamiento de recuperación ¿Terapia? ¿No? y una terapia, y se enganchan del deporte y quedan enamorados. Y si bien en estos últimos años hemos tenido podio, hemos quedado como dentro de los mejores como países, igual a veces falta apoyo. Ha habido un poco de descenso igual en, en reconocer un poco lo que llegan estas personas, porque tenemos muy buenos deportistas, tenemos muy buenas olas, pero no todas las playas tienen acceso, aunque sí ha crecido bastante las clínicas, las escuelas que también tienen, son inclusivas. Entonces en ese sentido muy bien. Y bueno, esta pieza está un poco ligada para invitar a las personas a este deporte, que es muy bonito, que para cualquier persona es una terapia,
un amor, el mar es un ser que todos deberíamos conocer y entregarnos, y por eso lo intenté retratar como un personaje más que, bueno, un poco eso, así que siento que cada vez está creciendo más y ojalá esto ayude a que siga creciendo. Ok. Y en relación con lo último que has dicho, ¿tú cómo ves el papel pues, del cine, del audiovisual en esta promoción del deporte inclusivo? Opino que, bueno, el cine en general es una vía para contar historias, y conectar con nosotros. Hay muchas piezas audiovisuales de distinto tipo que conectan con el receptor, o sea, con la audiencia, y puede cambiar nuestras vidas desde un pequeño punto a cambiar una perspectiva, a inculcar una idea, y siento que refleja un poco, y en especial con un protagonista tan potente como es Elías, yo creo que se logra transmitir un poco su vibra, su esencia y también su cariño que le tiene al deporte. Eso es lo que más intenté recalcar, y por eso intenté mostrar mucho Mar, porque es como su belleza y cómo lo ve, y como, si bien da miedo, es una oportunidad para también, que es como la vida, ¿no? La vida tiene problemas, da miedo, hay circunstancias que no queremos estar, como las caídas, que en el surf son un montón, pero es el pasarlas, el saber que es el ganar esa lucha, o la perseverancia, es lo que nos da la gratificación, y con eso empujamos nuestros límites y logramos grandes hazañas. Qué bonito. Precisamente, Mireia, si no estoy equivocada, tu unión o tu acercamiento al surf fue a través de un audiovisual. Bueno, ella es Mireia Cabañés. Cuéntanos un poco quién eres y cómo, de dónde te viene esta pasión por el surf. Bueno, en primer lugar, perdonadme por la voz, que tengo un catarro brutal. Y en segundo, muchísimas gracias por invitarme. Pues el surf yo lo conozco desde chiquitita, pero vivo en el Mediterráneo, entonces no se puso de moda hasta hace poco, y luego no tenía referentes de personas con discapacidad que lo practicaran. Entonces tardó en llegar, pero un poco muy afín a lo que estaba explicando él, llegó en el mejor momento de mi vida, porque estaba pasando una época a nivel psicológico bastante mala, y el surf llegó pues para salvarme la vida, que digo yo siempre. Entonces yo lo descubrí que existía una parte de surf adaptado gracias a un documental, Resurface, que si no lo habéis visto pues os invito a verlo, que los marines de Estados Unidos utilizan el surf como terapia para reinsertarse otra vez en la sociedad y poder hacer cosas. Entonces yo lo vi y dije, ostras, existe. Entonces me puse enseguida en Google a buscar si en España había algo, y descubrí pues que había un equipo que venían de ganar el oro, además del Mundial, y empecé a buscarlos a todos y a escribirles a todos en plan por Instagram para que me explicasen cómo podía empezar a practicarlo. Y la verdad que unos cuantos me echaron una mano y me ayudaron, y luego gracias a una ONG, la de Aritz Aramburu, Kitesurf, pero con sede en Valencia, me otorgaron una beca para probarlo a nivel terapéutico, porque claro, yo estaba en una época con un dolor crónico muy muy fuerte, en reposo, haciendo rehabilitación, y no sabíamos si iba a poder o no. Y el primer día que lo probé, dije, esto ha llegado para quedarse toda la vida. O sea, me sacó sonrisas, me dio libertad. Es un medio en el que yo siempre me he movido muy bien, porque he nadado desde chiquitita. Cuando tuve el cáncer, me operaron, la rehabilitación la hice en el mar y en la piscina, entonces para mí el mar es como mi casa, y me faltaba justo probar eso que siempre había soñado desde pequeña, y estoy encantada. No lo hago muy bien, bueno, pero lo intento. Bueno, no lo haces muy bien, pero has estado en el Mundial con la selección. ¿Cómo llegas hasta ese punto? Porque una cosa es, digamos, que interesarte por el deporte, contactar por Instagram con diferentes deportistas de esta modalidad, pero ¿cómo das el salto? ¿Cómo es ese proceso, esa evolución? Pues a ver, yo soy una persona súper competitiva en todo en la vida, entonces yo supe que conforme lo quería probar, quería competir. Entonces dije, bueno, hay que ponerse manos a la obra, y como que me lo distribuí un poco en años. Primero empecé rehabilitación con objetivo de probar el surf, estuve unos meses hasta que lo probé, y luego continué un poco el trabajo funcional de mi cuerpo, que es muy distinto,
para poder entrar al agua y luego pues intentándole dedicar muchas horas a entrar al agua. Me quedan muchísimas todavía. De hecho, ahora estoy en pleno proceso de cambio porque he pasado de surfear sin prótesis a empezar con prótesis. Es muy difícil. Cambiando de modalidad, entonces, también, ¿no? ¿No? Misma modalidad, pero distinta forma. Entonces es muy frustrante. He pasado un enero un poco complicado con ese tema, pero muy bonito a la vez porque estás viendo que haces cosas que siempre has soñado con hacer y pensabas que no podías. Entonces es súper bonito y siempre, nunca hay un baño malo, sobre todo si lo comparto con todos ellos, que para mí son como mi familia y siempre te sacan sonrisas y entre todos, jolín, ellos saben mucho más que los que acabamos de empezar, entonces siempre nos enseñan y es muy guay el poder compartir lo que sentimos entre todos, porque dentro del agua somos libres y luego a nivel físico y psicológico es brutal la mejora. Y bueno, creo que he leído en tu web eso de cambia la N de no puedo por la I de yo puedo, ¿no? ¿Cómo crees que esta mentalidad positiva puede, digamos, que influir o marcar la diferencia a la hora de, pues, de superarse en esos desafíos, ¿no? A ver, yo creo que la actitud es lo más importante en la vida y que tienes que hacer, o sea, tienes que enfrentarte a hacer cosas porque no pasa nada por hacerlas diferente. Pero claro, eso también tienes que aprender y tienes que asumirlo. Yo probablemente podría haber probado el surf hace muchísimos años, pero mis amigos me decían, ve tumbada, y yo, ya, pero es que tumbada no quiero. Y la prótesis no la puedo mojar. Pues no se me ocurrió porque no lo entendía el probarlo como lo estaba haciendo hasta ahora, porque lo desconocía. Entonces yo creo que muchas veces tienes que verlo, tienes que, pues falta visibilidad un poco para que más gente lo conozca, para que lo pueda probar. Pero yo creo que en la vida toda esa actitud, últimamente, mira, no me ha ido muy bien. He probado el snow y me he caído. La nieve es peligrosa. Pero creo que al final todos, creo que nos encanta experimentar, nos encanta sentir, nos encanta probar cosas nuevas, pero hasta que no lo haces, no te das cuenta lo que se puede sentir haciéndolo. Entonces siempre necesitas una primera vez para probar las cosas y sobre todo gente que alrededor te anime y te acompañe en eso. Claro, y bueno, ahora ya está como, digamos que poco a poco más gente se anima, estamos visibilizando más. Claro, en vuestro caso, en el caso tuyo, en el de Joseba, en el de Xavi, seguramente ha habido una falta de referentes, ¿no? en esta modalidad en la que os habéis convertido, ¿no? Un poco en referentes. En realidad, nos guste o no, creo que lo somos un poco y gracias a que pues a veces nos ven o por televisión o en redes sociales o en la propia playa, la gente se anima a probarlo. Es verdad que cada vez pues hay más asociaciones que hacen cursos, hay más escuelas inclusivas, es verdad que todavía falta mucho acceso, porque yo, por ejemplo, en Valencia conozco mucha gente que lo quiere probar, pero no tenemos medios para que lo prueben. Entonces eso todavía dificulta un poquito, pero creo que vamos por el camino. Entonces yo creo que sí. Además yo siempre intento animar sobre todo a chicas que se animen a probarlo, que vean que no pasa nada por hacerlo diferente, que es posible hacerlo con cualquier condición, que siempre vamos a encontrar el modo de que se sientan seguras y luego cuando nos conocen y viajamos juntos nunca vuelven atrás y siempre continúan haciéndolo. O sea que sí. Muy bien, Mireia. Bueno, vamos a pasar el micro ahora a Javi, Javier Roca. Bueno, la Fundación Deportes Sin Barreras lleva muchísimos años, digamos que rompiendo esas barreras. Con el surf también tenéis contacto, pero bueno, me gustaría que explicases un poco cuál es, digamos, la misión principal de la Fundación y luego también me gustaría que profundizases en el programa de becas, que nos ha parecido muy interesante. Creo que hoy también teníamos una remada solidaria, pero pues claramente con el tiempo, la lluvia y el viento no hemos podido llevarla a cabo, pero bueno, cuéntanos un poco, Javi. Bueno, todo esto, por supuesto agradecer este espacio, porque como todos los espacios para nosotros son muy importantes, porque lo que debemos de hacer precisamente es dar visibilidad y sensibilizar con respecto a que todo esto, la Fundación Deportes Sin Barreras, realmente nace en el 2006 como un proyecto de mecenazgo privado, unas pequeñitas empresas que cuando tú no ves algo crees que no existe, pero cuando lo ves ya no puedes volver a no saber que existe. Entonces, yo también creía que todos los deportistas con discapacidad les veían en la televisión y yo pensaba que se lo pagaban todo.
es lo que creíamos, ¿no? Van ahí a los torneos. Entonces, cuando descubres que no solo no les pagan todo, sino que no les pagan nada, entonces hicimos un pequeño proyecto de mecenazgo privado, ¿no? Esto en el 2009, como te vas implicando con historias como la de Mireia, que las vivimos a diario, ¿no? Pues decidimos que se convirtiera en una fundación. Esa fundación pues, está acompañada pues, por deportistas olímpicos, paralímpicos, que son los que nos ayudan a dar esa visibilidad a todo este proyecto, que en definitiva es el objetivo, ayudar allá donde más se necesita. Y es lo que trata de hacer la fundación. Detectar donde hay una necesidad absoluta. Pongo un pequeño ejemplo, ¿no? Cuando una niña rehabilitada con cáncer quiere practicar deporte, bueno, evidentemente una silla de ruedas, etcétera. Sus padres en ese momento normalmente no están muy pensando en que el deporte es una prioridad. Hay que pagar mucho dinero de tratamientos y demás, ¿no? Entonces, hasta el coste de un neopreno les puede parecer algo irrelevante. Bueno, pues ahí entra la Fundación Deportes Sin Barreras. Pero luego resulta que esa persona puede llegar a convertirse en campeona del mundo de surf adaptado, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que becarla porque tiene que viajar a internacionales y tampoco se los pagan, curiosamente. Yo creía que sí, en el año 2006. Bueno, ¿y cómo es lo que ofrecéis, el programa de becas para los deportistas? ¿En qué consiste? Sí, bueno, a ver, nosotros al crear la fundación decidimos que fuera una fundación un poquito diferente a lo que estábamos acostumbrados a ver. Es un modelo muy anglosajón, entonces es 100% benéfica. Todos somos voluntariado. En nuestra fundación no hay ni una sola nómina, no hay ni un solo gasto, no hay ni un solo coste de ningún tipo. Entonces, todo lo que recaudamos se convierte en becas. El matiz está en a qué nosotros le llamamos beca, porque claro, nosotros tenemos becas para desarrollo de investigación, hemos generado mesas de trabajo con universidades, con fabricantes como BH, conocido BH de aquí de Vitoria, para hacer aparatología en los gimnasios, centros deportivos más inclusiva. Pero bueno, fundamentalmente allá donde llevamos el grueso más importante de las becas es ese ejemplo que he puesto. O sea, nosotros podemos conocer a una niña o niño que necesita un neopreno y sus padres en ese momento no se lo pueden comprar, o una raqueta, porque para practicar deporte de base el sistema ya tiene muchas herramientas, muchas menos de las que hacen falta, pero ya hay muchas. Pero sucede lo siguiente, también detectamos una necesidad muy importante y cuento este ejemplo porque con los ejemplos creo que es mejor se entiende, ¿no? Una persona con discapacidad quiere empezar a practicar cualquier tipo de deporte, el tenis, por ejemplo, y va a una escuela de tenis y hace tenis y está con la silla que utilizan todos. Pero resulta que apunta maneras y sale buena. Entonces ahora tiene que empezar a ir a competir a torneos en Madrid. Esto no se lo paga nadie. Pero cuando llega a esos torneos se encuentra con que, claro, sus competidores de enfrente llevan sillas que valen 5.000 euros y la suya es una silla de 600. Con lo cual empieza a necesitar que verdaderamente tiene que conseguir para poder llegar a ese hito de poder ser deportista paralímpico, como a tantos que hemos ayudado, que cuando nosotros les hemos conocido, pues realmente lo que estaban necesitando era que les ayudáramos a conseguir una bicicleta con la que poder entrenar en los rodillos para no destrozar la bicicleta con la que luego tenían que ir a competir. Bicicleta que le había comprado su padre y lo que le pedía a la fundación es si le podíamos conseguir una bicicleta para poder entrenar en los rodillos. O sea, esta es la realidad que nosotros vivimos a diario y ahí es donde van nuestras becas. Claro, luego queda muy potente decir que cuando yo conocí a Teresa Perales ella tenía 6 medallas paralímpicas. Claro, en aquel momento ya se tenía que pagar la calle en la que entrenaba. Patrono de honor de la Fundación Deportes Sin Barreras, evidentemente fundadora junto conmigo. Hoy, 27 medallas paralímpicas, pero cuando yo la conocí tenía 6 y se tenía que pagar la calle a la que iba a entrenar en Zaragoza. Eso, por ejemplo, vosotros que lleváis tantos años luchando, ¿has visto una mejora en cuanto a apoyo de tanto instituciones como, digamos que, empresas privadas en este ámbito del deporte inclusivo? A ver, siendo muy prudente, porque esto también depende en qué comunidades autónomas. Claro, nosotros somos una entidad de ámbito estatal. Aunque nació en Vizcaya, o sea, porque esto realmente, el germen nació en Guernica, yo soy de Portu, o sea, esto nació en Vizcaya. Pero tenemos ámbito estatal. Entonces, bueno, ahí hay muchas variantes. Creo que sí, o sea, sí, pero sí para el deporte de base.
O sea, esto que he empezado diciendo al principio creo que todavía pasa mucho. O sea, yo lo creía en el 2006, Angelito me ha dicho, Mireia, ahora que aquello de, no, si se lo pagan todo, y todavía la mayoría de las personas lo siguen creyendo. Porque cuando vemos el deporte adaptado lo relacionamos mucho con el entorno paralímpico, este 2024 estamos en año paralímpico, etcétera, etcétera. Si yo os contara historias de antes de ayer y antes de ayer y la semana pasada con esos deportistas que van a ir a París 2024 y que cuando hablan conmigo, pues todavía nosotros estamos consiguiéndoles recursos que os parecería increíble. Porque cuando ellos vengan de allá, la cosa cambia. Y si vienen con medalla, wow. Entonces hay becas y tienen muchas cosas. Pero ahora, en este año, que es cuando más necesitan. Entonces, para, por ejemplo, la práctica del deporte base, sí que se han generado más ayudas para que haya más clubs, etcétera. Pero es que estamos diciéndoles que vayan a practicar surf, ¿verdad? Pero nadie les está diciendo, pero la tabla te la compras tú. Entonces ahí es donde tiene que entrar la Fundación Deportes Sin Barreras. Ella quiere practicar surf, tiene un club donde practicar surf, pero necesita una tabla y la tabla se la tiene que comprar una beca de la fundación. Como es el caso, tú tuviste una beca, ¿no? De una asociación o de una fundación. Y en cuanto al papel, ¿cómo ves tú, o desde la fundación, el papel del deporte en la promoción de la inclusión en general? A ver, quizás por mi torpeza, pero no entiendo exactamente Quiero qué decir, me quieres... la importancia dentro de lo que es la inclusión, ¿no? Ahora en FECOR también, que está Yolanda como representante, es como, digamos que fomentan la inclusión de todas las personas con diversidades, con discapacidades, a la sociedad, laboral. ¿Tú cómo ves el papel del deporte dentro de esta inclusión global? Sí, bueno, yo sí, ahora he entendido perfectamente la pregunta. Creo que es clave, como el deporte es clave en todo a nivel de fomento de valores. O sea, todo el mundo sabemos que ha cambiado hasta incluso lo que le decimos a los niños desde que tenemos un Rafa Nadal. O sea, el deporte siempre es un eje de movimiento social potentísimo y en el mundo de la inclusión es clave. Si yo digo Teresa Perales, poca gente hoy en día en España no conoce a Teresa Perales y la conocemos por lo que la conocemos, ¿no? Entonces, por supuesto, el deporte es fundamental. Como eje de transmisión de valores, como eje sensibilizador y como eje de visibilidad, porque digo más allá, o sea, nosotros, por ejemplo, hemos tenido acciones de surf en Baquio con niños con discapacidad y tal. Entonces, bueno, esto inmediatamente sale en la ETV. Entonces, eso es lo que necesitamos las fundaciones, ¿no? O sea, el deporte, por supuesto, es un elemento clave para llevar mensaje. Igual que lo es el cine, pues el deporte es un elemento clave. Muy bien. Aquí juntamos las dos. Vale, voy a ir con Yolanda, que te voy a acercar yo el micro. Yolanda viene este año en representación de FECOR, ¿no? Que es la Federación Coordinadora de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Vizcaya, ¿no? El año pasado viniste en nombre de Isurdeac, que bueno, también te voy a preguntar por ello, pero sí que quería que nos contases un poco tu relación con FECOR y lo que lleva a cabo, ¿no? Espera, Bueno, yo soy una... Bueno, en principio, buenos días, pero bueno, yo soy una socia más de FECOR y bueno, colaboro en muchos de los actos que FECOR lleva a cabo, ¿no? De hecho, también vivo en Echegoki, que está gestionado por FECOR. Entonces, bueno, pues al final se trata un poco de que seamos capaces de visibilizar cualquier tipo de discapacidad y en cualquier ámbito. Y como uno más, pues es el deporte. Y entonces, bueno, pues en realidad yo es que... como me apunto a un bombardeo, pues lo mismo me da hablar de deporte que al final hablar con muchas de tecnología aplicada o demás, ¿no? Pero evidentemente FECOR lo que hace es, en la mayoría de las ocasiones, es ponérnoslo fácil para acceder a muchos de los ámbitos de la vida pública que de otra manera probablemente no podríamos acceder. Por ejemplo, me voy a acercar un poco más, no sé si para el streaming, pero bueno, como estamos cerquita, ok. Claro, entiendo que vosotras venís
aquí el año pasado con Isurdeac, bueno, que me gustaría que, no sé, supongo que habrá gente que ya escuchó tu testimonio el año pasado, pero me gustaría que brevemente resumieras tu relación con el surf, por eso también estás hoy aquí. Pero entiendo que el surf llegó a FECOR a través de vosotras. ¿Cómo de repente se integra el surf en FECOR? Bueno, es una relación de doble dirección. Es decir, FECOR en un momento dado colabora con alguien que quiere empezar a hacer surf inclusivo, y sé que también colaboró con el tema de la tabla que he utilizado yo. Y bueno, pues en ese aspecto el surf vino a mi vida a través un poco de esa noticia. Luego, yo que soy un poco lianta, también es verdad, bueno, pues empecé a hacer surf en Sopelana, en una escuela que actualmente ha cerrado, con una tabla que tiene una silla acoplada, y que yo, que llevaba más de 20 años sin entrar en el mar porque yo tengo una enfermedad degenerativa, llevé un susto en el mar y entonces se descubrió lo que tenía. Y entonces, bueno, pues yo, que había nadado en mar abierto incluso, pues le cogí miedo. O sea, nadaba en piscina, pero en el mar no había vuelto a entrar. Entonces veo la noticia una noche y veo que además FECOR tiene algo que ver con ello, y empiezo a preguntar, oye, ¿qué hay de esto? Digo, ¿me lleváis a todos los saraos que hay? Y le digo, no, me lleváis al más interesante, que es el surf. Y entonces, bueno, me ponen en contacto con la escuela y, bueno, yo, que soy un poco prudente, primero fui a ver cómo trabajaban, sin más, y ni me pronuncié. Pero vi que aquello no funcionaba mal. Y entonces, bueno, ya tuve la oportunidad de probar. Y claro, el primer día y el primer momento el cuerpo recuerda. Y volver a entrar al mar 20 años después, pues fue brutal. Y solo con coger la primera hora dije, esto ha venido para quedarse. Y ha venido tanto para quedarse que en el momento que cierra la escuela, pues yo no me conformo con que me digan que de esta manera no vas a surfear, o a este precio tienes que surfear a este precio desorbitado, ¿no? Y entonces, un día bicheando en Instagram, descubro que cerca de aquí, en Somo, hay alguien que tiene una tabla parecida, y digo, pues voy a probar. Y empezamos a tirar del hilo, otras dos insensatas como yo, y ahí nos fuimos un día a las 3 a ver cómo funcionaba aquello. Y de aquello salió que en verano pasado pues me pasé 15 días surfeando todo el rato allí, con una tabla que que era de fibra, que tenía unas condiciones un poco mejores de las que ya había probado, y que me dio la oportunidad de hacer algunas otras cosas que ya no había hecho aquí. Y ahora ya estoy pensando en cuándo voy a volver a coger aquella tabla, porque ya tengo ganas otra vez de volver a entrar al mar. Bueno, y entonces, como cierra la escuela y hay un programa de surf inclusivo que parece que desaparece, pues nosotros nos juntamos, montamos Isurdeac y llamamos a la puerta de FECOR, porque pensábamos que al final ir con el paraguas de alguien que ya tiene una entidad y que tiene una representatividad a nivel de Vizcaya importante, pues siempre nos iba a avalar y nos iba a ayudar más. Pero bueno, pues ha sido un año muy convulso. Además, nos dábamos cuenta que cada puerta que llamábamos pues se abría un poquito, pero al final se cerraba. Y entonces está un poco diluido, pero yo no me conformo, y además creo que de alguna manera volverá el surf y que se va a quedar con FECOR, evidentemente, y que Isurdeac sí que va a ser una realidad más pronto que tarde. Claro, comentas, de momento está un poco en stand-by el tema. Sí, bueno, también estamos buscando la manera de poder financiarlo, porque al final, sin financiación, no tenemos la oportunidad de poder salir al agua. Pero si tampoco hay quien se atreve a entrar con nosotros al agua, pues la financiación se va a quedar diluida. Si además tú quieres entrar al agua y tienes la financiación,
y encuentras a alguien, luego hay que encontrar la manera de que las personas con discapacidad quieran hacer surf, salgan de su casa y se atrevan a entrar al agua. Con lo cual, bueno, quiero pensar que, como ya en otros casos lo hacen, aquí igual nos va a costar un poco más, pero que lo vamos a conseguir. Claro, al final, como comentaba Javi, es un tema de recursos, ¿no? Se dice que el deporte adaptado es más caro, porque al final, bueno, primero que no hay tanta, bueno, es más nuevo, por lo tanto hay que investigar, hay que meter I+D para todo el tema de pues, qué tablas utilizar, qué sujeciones, no. Y además también se necesita más gente en cuanto a los cursillos. Eso es lo que un poco el reclamo que hacen las escuelas, entiendo, a nivel Vizcaya, y seguramente en Chile pasa lo mismo, en Valencia, a nivel estatal. Claro, al final la escuela dice, ya, yo podría ofrecerlo, pero necesito, por un lado, formación, por otro lado, gente y un poco de, digamos que, financiación para poder llevar a cabo esto, ¿no? Ese es un poco el problema que os estáis encontrando. Porque al final yo entiendo que es un negocio, ¿no? Y que tiene que ser viable. Tiene que ser posible, pero tiene que ser viable. Pero si a mí me dices que para que haga un día a la semana surf, al cabo del mes me cuesta 600 euros, pues hay muy pocas economías, creo, en este país que se pueden permitir hacerlo. Para eso no solo tienen que entrar las instituciones, tienen que entrar las fundaciones y tienen que entrar, pues muchas, seguramente también empresas privadas que quieran, pues al final ayudarnos para que el sobrecoste, porque yo entiendo que es un sobrecoste, porque yo entro al mar y entra alguien conmigo en la tabla y alguien más que tiene que estar de receptor. Porque cuando yo salgo volando y voy al fondo, tiene que haber alguien atento que me saque. Evidentemente, yo también llevo un neopreno que cuesta más dinero, pero claro, me permite flotar, ¿no? Y que ese también, pues mira, lo probé gracias a FECOR y lo probé en la ría y, bueno, pues tengo la suerte de poderme permitir el lujo de comprármelo. Pero tú. Pero yo, o sea, a mí no me financia nadie. Yo llevo un año pensando cómo voy a hacer surf y que alguien me ayude económicamente para poderlo hacer. Evidentemente sé que no lo voy a pagar yo todo al 100%, ni que me lo van a pagar al 100%, pero si alguien me va ayudando es mucho más fácil. Y de hecho es que cuando he estado en el verano me salía mucho más barato y a la vez el que la tabla estuviera a disposición de todo el mundo me permitía a mí también acceder a hacer surf. De la misma manera que el año pasado hice esquí adaptado, claro, me salía al mismo precio que te salía a ti. Solo que las clases ya las asumía, o sea, ese sobrecoste las asumía alguien. Las asumía una subvención que había y una fundación que existe y que asume que la mitad del coste la financia ella. Entonces, claro, para mí, yo que no había esquiado nunca, pues de repente me vi que pude esquiar, que me entusiasmó, que me encantó, que era como estar encima de la tabla, solo que en otro medio que no conocía, ¿no? Es verdad que el sobrecoste hay que tenerlo en cuenta, porque la gente no trabaja, porque sí, o sea, nadie trabaja por amor al arte. Cuando tienes un negocio, pones un negocio para ganar dinero, evidentemente. Pero claro, entendemos la discapacidad en todos los ámbitos es carísima. Y si entonces hay un punto en el que tú tienes que tener unas prioridades y a veces es el día a día. Y para algunas personas, pues igual en el día a día nuestra prioridad es el deporte. Pero en todos los ámbitos cuesta el doble o el triple de lo que le cuesta a cualquiera en circunstancias normales. Esto, por ejemplo, Nicolás, ¿te sientes, o sea, con los testimonios que estás escuchando, sientes que en Chile es parecido? ¿La situación está igual o cómo está el tema allí? Presupuesto no hay. Nada. No. Y, o sea, por ejemplo... O sea, lo que estoy hablando es de gente que se meta al deporte.
porque pasa que hacen concentrados, por ejemplo, para la selección y no llegan representantes nuevos, no hay muchos de quienes elegir. Pero Aparte, porque ellos se tiene que pagar todo. O como aquí. porque allí. falta gente practicando el deporte primero. O sea, hay falta Que de ahora, referentes. cuando mencioné que estaba creciendo, era un poco eso, que ahora hay instancias, hay clases, hay, pagándose, pero hay. Antes no había nada. Incluso dentro de los mismos surfistas, incluyéndome hasta hace poco, no tenía conciencia ni siquiera de todas las categorías que hay si se pueden competir, porque son un montón de categorías. eh, y eso, y a nivel de país, esa selección ganaba medallas, sacaba logros, y aún así recibían menos financiación que los de tabla, o sea, que las otras categorías o las otras selecciones que iban a los mundiales, siendo que ellos le iban mejor. O sea, gracias a esos resultados, las federaciones ganan dinero, pero tampoco lo reinvertían en ellos. Y en fundaciones o cosas así, han habido un par que han iniciado a personas con discapacidad en el deporte, pero ya, como decía, la parte base de iniciar a las personas hay, pero falta las de mantener. O sea, por ejemplo, Elías también para muchos eventos se ha pagado todo solo, equipamiento, o sea, eh, lo hace muy difícil, lo hace muy difícil. Nosotros estamos creo que un paso antes de falta gente practicando el deporte, instancias, ya después viene la financiación de como el equipo, pero primero faltan como, ahora recién hay más instructores y eso antes no había nada, o sea, estamos un paso más atrás de buscar financiación como de tablas, de equipamiento, de continuación. Nosotros estamos recién buscando como instancias de apoyo a los mejores, ya les falta a los seleccionados. Y también es súper importante lo que decía él, después del logro todos aplauden, pero para preparar a Antes. eso falta gente que invierta y, y bueno, lo sí bueno es que hay camaradería y apoyo de la comunidad del surfing porque, bueno, es un deporte que une a las personas a través del mar, pero en temas de viabilidad económica es súper difícil. Y creo que acá está hasta más desarrollado. Faltan de este tipo de iniciativas o de espacios también como el que dieron hoy en mi país. Estaría bien bueno. Bueno, aquí a nivel estatal, Mireia, sí que es verdad que tanto a nivel estatal como a nivel Euskadi, la verdad es que la selección española tiene bastantes referentes. De hecho, me atrevería a decir que hay casi en todas las... Bueno, hay miles de categorías, que no sé si puedes explicar un poco cuántas categorías hay en ese surf adaptado. Y tenemos la suerte de que, bueno, poco a poco cada vez hay en más categorías, ¿no? Desde Gallo en la categoría de personas invidentes como referente aquí, Joseba y Xavi que creo que compiten en otra, cada uno en una, en la misma No, hora, ahora en la están en la misma. misma. Se ha cambiado, Son ¿no? rivales. A ver, yo creo que lo que está explicando él, yo creo que pasa a nivel internacional en todo. Es verdad que salvo países como Francia o Estados Unidos, que sí que es verdad pues, que tienen más solvencia económica o apuestan más a nivel profesional. Francia el año pasado se alzó con todos los títulos en todas las modalidades prácticamente. Pero Entonces, eso es porque hay apoyo. hay apoyo y de hecho ellos tienen sobre todo para la parte de adaptado, tienen una asociación o una fundación muy potente que tiene mucho dinero y lo dedican a sus deportistas, es decir, a fomentar que hayan más deportistas que quieran empezar a competir y a su vez que los competidores entrenen para poder conseguir resultados, cosas que a nosotros pues no nos pasa. De hecho, si no me equivoco, el año pasado estuvo a punto de unos cuantos competidores a nivel estatal de no ir al Mundial ISA. ¿Nuestros? Sí, Ninguno, no. Aquí España, o sea, el equipo de España no iba a ir, no iba a porque ir. no habían fondos. Porque no había fondos y era, bueno, si queréis ir, os lo pagáis vosotros, Exacto. ¿no? Sí, que de hecho pagamos y luego nos lo devolvieron. Que costó, pero nos lo devolvieron. Entonces, yo creo que pasa un poco como todo. Entonces, muchas veces es que hay que conseguir resultados. Ya, pero si no nos entrenas, si no haces concentraciones, no podemos tampoco aprender a lo mejor a nivel que se espera. Y luego, respecto a categorías, creo que son 9, si no recuerdo mal. 9 categorías. Tenemos, si me equivoco me lo decís,
Tenemos stand 1, que es para personas que tienen limitaciones en brazos. Stand 2, que es limitación leve de piernas, que es donde están ellos, o amputaciones por debajo de rodilla. Stand 3, que es la que estoy yo, que es pues eso, más graves o amputaciones por encima de rodilla. Pron 1, que son los que van tumbados sin asistencia. Suelen ser personas en silla de ruedas, pero que con lesiones de medulares bajas. Pron 2, que son con asistencia, por ejemplo, Sara Almagro, que estuvo aquí. Sí, estuvo aquí. Y El es año pues pasado. gente que o su caso, por ejemplo, que es gente que necesita asistencia para entrar al agua, para que le empujen en la ola, para poder subir al pico. Luego estaría Sit O'Neill, que es sentados de rodillas. Y luego con esta me lío, que es la de Gallo, Visual 1 y Visual 2, que no sé cuál es cuál, que es para los que ven un poco, Un poco y para de los que no ven. nada. Y creo que ya estaría. Probablemente, si finalmente nos dan la noticia de que entramos en Paralímpicos para el 2028, que estamos esperándola, a la hora de competir en Paralimpiadas, las categorías se verían reducidas. Claro. ¿Por qué? Porque a mí me dicen, ¡buah, eres campeona de Europa, soy campeona del mundo! Ya, pero es que éramos 2 o 3, ¿sabes? Ya. O sea, probablemente me pones a competir con 15 y soy la 15. ¿Y en base a qué se hace esa reducción? O sea, ¿cómo se hacen los Eso, digamos? el COI. O sea, no, cuando llegue el momento, el Comité Paralímpico Internacional será el que dictamine junto con la ISA un poco las pautas. Ajá. Comentabas Los Ángeles 2028, pero realmente la selección española, en este caso dos vascas, se acaban de clasificar para Sí. las Olimpiadas, Nadia Arostarbe y Anire González ¿Han hecho Echavarri. historia? Han hecho historia, la corta historia que tiene el surf en las Olimpiadas, pero realmente, ¿por qué no hay Paralimpiadas de surf este año? Creo que tienes que cumplir una serie de requisitos en el que, más allá de todo el tema burocrático, tienen que haber X países que practiquen el deporte, que vayan a Mundial, por ejemplo, que tengan X competiciones, y todo eso no se ha reunido hasta ahora, que de hecho el año pasado ha habido un trabajo por parte de todos los países bastante importantes para poder cumplirlo, y en el último Mundial, que fue en noviembre, lo adelantaron adrede para que ojeadores del Comité Internacional Paralímpico fueran a ver que estuviesen preparados, que habían competidores, que se llenaban bastante todas las categorías y demás. Iban a dar la noticia ahora en enero, pero la han atrasado durante el año. Entonces, puede que el parasurfing y el paraclimbing entren los dos, uno o ninguno. No lo sabemos. Pero realmente esto igual es una leyenda o algo que yo he entendido mal. Para que haya el deporte paralímpico, esto igual Javi nos puede también guiar ahí, para que esté el deporte, para que un deporte sea paralímpico, previamente tiene que ser olímpico, ¿verdad? ¿O no tiene...? No, a ver, sinceramente aquí yo puedo ayudaros poco, porque sí, sinceramente, o sea, nosotros somos mucho más humildes que eso. Cuando ellos ya llegan a ese ámbito del mundo paralímpico, por ejemplo, nosotros, el evaluador que les hace las evaluaciones de categorías, etcétera, del comité, tiene ahora unos 28 años aproximadamente, ha sido voluntario de la fundación, es decir, cuando tenía 17 años hacía, entonces estamos muy relacionados con ellos, pero técnicamente yo no puedo daros esos datos. Sí sé que hay una complejidad extremísima para proponer un deporte nuevo, porque tiene que ser a nivel lo que ella ha dicho, ¿no? Pero no puedo. Probablemente tenga razón, tiene todo el sentido, ¿eh? De que para ser paralímpico primero tenga que ser olímpico, tiene todo el sentido, pero es... Tiene que haber en todos los continentes representación de este deporte paralímpico. Efectivamente, y además competiciones dentro de esos continentes. De hecho, ahora hay un circuito internacional, que aquellos dos tienen mucha cara porque se van a Costa Rica. A mí no me llega el cash. Vale, Como ha pero dicho él. esto os lo pagáis vosotros, Sí, todos los campeonatos prácticamente nos lo pagamos o nosotros. sea, de vuestro bolsillo. Sí, salvo cuando vas a representar a tu país, que normalmente es federación quien lo paga, aunque nosotros adelantemos. El resto de competiciones, ya sean el circuito para surfing nacional, el europeo como el internacional, Pero es de tu claro, bolsillo. aquí, por lo menos en lo que es el deporte de tabla corta normal, se va
bajo el paraguas de una selección, a esos campeonatos. Vosotros vais bajo vuestro nombre, Sí. no vais representando, digamos, que a nadie, a vosotros y a vosotras mismas. Efectivamente, salvo el campeonato de Europa y el campeonato del mundo, el resto vas a nivel individual. De hecho, tú luego en el ranking mundial, tú lo ves y vas tú individualmente. Sí que es verdad que te pone el país de procedencia, pero compites a nivel individual. Sí. Eso es un poco lo que comentaba Javi, de que las primeras instancias nadie ayuda, te lo pagas tú, y luego ya cuando de repente pues, te clasificas para unas Olimpiadas o para un campeonato ya mundial, te apoyan. Claro, es que por ejemplo el internacional creo que tiene Oceanside, Hawái, Australia, Japón, Costa Rica. Claro, a mí me encantaría. Hay 2 circuitos, ¿verdad? ¿Puedes acercarte, Xavi? Xavi, ahí estará. ¡Apa ahí! A ver, ¿qué os cuento? No, lo que estabas contando, un poco cómo va el circuito. Este año el circuito mundial, solo hay un circuito, que es de la ISA, y hay 4 pruebas, pero lo puede hacer Gallo y poco más. Entonces, ¿Pero lo puede hacer Gallo porque la Federación Española avala a Gallo o porque se ha clasificado? Al final él tiene sus sponsors y al final es como un deporte individual, o sea, tú te buscas la vida como cualquier otro. Entonces, muchos de nosotros simplemente disfrutamos del deporte como cualquier persona, que dices, pues nos vamos a Costa Rica, que nos lo vamos a pasar bien y nos pagamos el viaje, pero lo hacemos de plena voluntad, o sea, no tenemos ningún apoyo. Claro, pero tú te estás diciendo eso pues como cuando yo voy a Chile a surfear Sí. por mi cuenta, pero tú realmente estás, digamos que ejerciendo un papel de referente en un deporte y Sí. compitiendo bajo un nombre además normalmente, porque es lo que decía, que vas bajo nombre Xavier o Mireia, pero con una bandera y te lo estás pagando de tu bolsillo, ¿no? Sí, y luego todas las pruebas que hay dentro de España también es como que nos sentimos obligados a ir, porque es como que fundaciones, ayuntamientos se vuelcan en hacer un evento y tú te ves obligado a, por ejemplo, ahora mismo había un campeonato en Murcia y dices, ¿qué hago yo yéndome a Murcia un fin de semana? O sea, coge el coche el viernes, vete hasta allí, págate tú todo y solo por dar visibilidad, para animar a la gente para que pueda surfear, para que vea que es posible. Pero ponemos de nuestra parte, pero porque nos parece bonito, o sea, no porque nos ayuden. O sea, es algo que sale de nosotros y es lo que hay, o sea, es así. Así, es triste, pero es así. O sea, Lo que hablábamos un poco de referentes, ¿no? O sea, en esto, Javi, también estas personas lo que están haciendo es romper esas barreras para intentar ser referentes y visibilizar y, digamos, que traccionar. de todas maneras, a nosotros nos aporta mucho poder aportar, ir por ahí, animar a gente, que vean que es algo que yo estoy muy bien. Otros tienen, dentro del deporte adaptado hay muchas situaciones. diversidades. Entonces, al final también a nosotros mismos nos aporta mucho la gente que formamos parte de esto. Entonces, intentas poner de tu parte lo máximo posible. Y no sé, siempre te gustaría que hubiera más apoyo y que la gente se diera cuenta de las necesidades que tiene la gente. Porque yo tengo unas necesidades, pero el otro tiene muchas más que yo. Entonces es que desde instituciones y demás o federaciones se den cuenta que yo me lo puedo permitir porque trabajo y porque me parece algo divertido y voy a aportar y me aporta estar ahí. Pero hay gente que no puede trabajar, le supone mucho más caro todo lo que es el deporte adaptado, entonces no es lo mismo para cada uno. Entonces hay que aportar entre todos un poco y el que quiera surfear o el que quiera andar en bici, pues que tenga unos apoyos. Ahí lo que estaba diciendo, muchas veces, en nosotras, las que estamos más limitadas, muchas veces podemos entrar al agua gracias a ellos, por ejemplo, que si nos llevan la tabla o nos llevan a caballito, nuestros propios compañeros, porque nos falta gente.
Claro, y luego muchas veces tú vas a competir y gente, por ejemplo, los de Visual o los de Pron necesitan un Caddy, necesitan asistencia y eso se lo tienen que costear ellos en cada campeonato prácticamente. La persona esa que te acompaña al país Claro. a competir. Y Joseba y yo, por ejemplo, Vais de Cádiz, vamos a los ¿verdad? campeonatos y hacemos de cocineros, choferes, Claro. metemos a la gente al agua. Al final es un poco dentro de lo que podemos aportar, hacemos cada uno lo que podemos y al final a ti también te llena poder aportar, pero ves la limitación que hay, que dices, joder, estás en un campeonato del mundo y me estoy metiendo yo con un ciego al agua. Y dices, joder, se supone que tengo que estar pendiente de mí, estar tranquilo para competir tal, y estoy planteándome el día de cómo me meto con este al agua, cómo el otro ayudar a cambiar al otro en el coche. Entonces es un poco... Pero bueno, es muy bonito y la gente al final también son unos tirados para adelante, o sea, es una gozada. Bueno, Javi, tú desde la Fundación, ¿cómo veis ese papel? ¿Qué mensaje lanzarías a esas instituciones, a esas empresas privadas, ¿no? Porque muchas veces también ponemos el peso en las instituciones, pero también necesitamos la atracción de las empresas privadas. ¿Qué mensaje queremos lanzar en cuanto al deporte inclusivo? El mensaje, esa es la esencia de la Fundación Deportes Sin Barreras. De la Fundación Deportes Sin Barreras dicen que somos una fundación bastante diferente. Y cuando definimos diferente es esto. Nosotros descubrimos, porque claro, yo pensaba todo esto que estamos comentando, que se lo pagaban todo, que todo era federaciones, yo también lo pensaba. Cuando descubres que no es así, en nuestro voluntariado contamos con catedráticos, contamos con doctores, contamos con médicos, contamos con abogados, o sea, contamos con todo este tipo de personas de voluntariado que son grandes profesionales que conocen todo esto y las casuísticas que hay que llevar a cabo. Entonces, lo que la Fundación Deportes Sin Barreras lleva como mensaje precisamente es el siguiente. Hay unas necesidades que la mayoría de las empresas desconocen que existen. La Fundación conoce que existen y dónde están. Todo lo que es la financiación tiene que partir de una visibilidad. O sea, la empresa lo que busca es un retorno, ¿de acuerdo? O sea, el fútbol tiene todo el dinero del mundo porque todo el mundo ve fútbol. El tenis cada vez tiene más dinero porque todo el mundo vemos tenis o cada vez lo vemos más, ¿no? ¿Por qué el surf tiene menos dinero y el adaptado menos? Pues porque nadie lo ve. Totalmente. Entonces, las empresas, ¿en qué se apoyan? Se apoyan en entidades como fundaciones, porque ellos para conocer a Mireia, para conocer a todos los deportistas, es imposible, pero sí se apoyan en fundaciones que saben que van a utilizar esos recursos de forma adecuada, porque hay una trayectoria, porque hay unos años, porque hay una transparencia, etcétera, 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 ¿no? Entonces, toda visibilidad es necesaria, todo esto que se ha hecho de donar una tabla firmada, etcétera, esto genera visibilidad que hace que las empresas comprendan que al otro lado hay una fundación como Deportes Sin Barreras, que es una entidad de voluntariado que está en este entorno, que conoce estas necesidades, que habla con ellos por teléfono, que sabe que mañana, fin de semana que viene, van a ir a un torneo, que lo que necesitan es un apoyo que a veces, y digo, muy importante. Nosotros en la Fundación no solo hemos conseguido dinero, les hemos conseguido una furgoneta para ir porque no tenía ni un voluntario acogido y les ha llevado. O sea, las fundaciones no solamente buscan dinero. El entorno de las subvenciones es harto complejo, porque una subvención muchas veces no puede subvencionar tu necesidad en particular. Entonces, a una empresa, desde la responsabilidad social corporativa, desde ese modelo de la donación como responsabilidad social corporativa, etcétera, fundaciones de ese modelo anglosajón de voluntariado, insisto mucho en esto, o sea, nosotros no tenemos ni una sola nómina. No pagamos ni un solo gasto. Nosotros somos un ente que de alguna forma es garante para las empresas, para que las empresas hagan donaciones que saben que van a llegar al fin que tienen que llegar, y a ellos además les permiten tener una desgravación porque lo están haciendo a través de una fundación. Entonces, tenemos que buscar un poco estos modelos que las empresas quieren oír, de decir, oye, yo me hago una desgravación, hay una estructura adecuada, sé que no hay, esta fundación, en este caso la nuestra, no tiene unos gastos intermedios que se van a quedar con parte del dinero que yo dono, sino que sencillamente son voluntarios que gestionan que eso llegue donde tiene que llegar.
Y eso es lo que ha hecho que durante 15 años, que al final la Fundación Deportes Sin Barreras es un bebé todavía, como entidad, 15 años, bueno, pues ya tengamos la presencia que tenemos a nivel estatal y los apoyos de estos deportistas olímpicos, paralímpicos, etcétera. Bueno, pues cada día hay que dar un poquito más de visibilidad. Yo de todas formas he cogido por aquí ya muchos testigos, ¿eh? Sí, sí. Sí, sí. O sea, ya vamos a empezar a llamarles y a ver, y con los recursos humildes que tenemos, pero Sí. es nuestra misión. Bueno, voy a tocar un tema y que me gustaría preguntártelo a ti, pero también podemos debatirlo. Claro, el deporte adaptado y en general y el surf en particular precisa de ese voluntariado, ¿no? De gente que de forma altruista se involucra porque, bueno, porque eso también llena de alguna manera, al igual que, como comentaba Yolanda, entré al agua y me emocioné, los iones del mar me atraparon. También te da esa emoción, también se vive cuando tú colaboras pues, en un cursillo de surf con personas con diversidad, en campeonatos en los que involucras a gente con diversidad. ¿Cómo ves ese papel del voluntariado en digamos que las nuevas generaciones? ¿En la fundación tenéis gente joven que está dispuesta a ayudar o los jóvenes están un poco todavía...? Sí, yo creo que sí, pero hay que generarles los espacios. O sea, yo sí percibo que en cuanto tenemos iniciativas, sí. Yo diría sí, por lo menos desde la perspectiva de la Fundación, pero hay que generar esos espacios. Si los espacios están generados es más fácil. Es que estamos todo el tiempo hablando de lo mismo porque, claro, ellos lo viven en primera persona y nosotros llevamos viviéndolo en primera persona también con ellos desde hace años, ¿no? Hay que generar los espacios, hay que patrocinar esos espacios, hay que, en definitiva, trabajar en común. Mira, una de las cosas que desde la Fundación llevamos diciendo prácticamente desde siempre es que la Fundación nació un poco con el espíritu de ser ese lugar donde todo el mundo sintiera que es su entorno, su familia, su fundación y más grandes, más fuertes, más ruido, más podremos pedir, más podremos hacer, más podremos ayudar. Entonces, bueno, estamos siempre en lo mismo. Yo creo que sí. O sea, nosotros cada vez que montamos algún sarao, como les llamo yo, tiramos de voluntariado y, bueno, lo llenamos, ¿eh? Se montan buenos chiringuitos. Llenamos las playas de niños y niñas y de carpas. Yo por la parte que toca, al menos en Valencia, también. De hecho, estamos organizando ahora una jornada para abril y la verdad que tenemos una red de muchísima gente que quiere ser voluntaria. Hay gente que conoce de cerca el tema de la discapacidad, pero no el surf, entonces ellos tendrán unas funciones y luego hay gente que surfea que tendrá otras funciones, pero la verdad que de todas las edades, ¿eh? Y gente muy joven e incluso instructores que están empezando con 17, 18 años que quieren poner su granito de arena para fomentar el surf adaptado. ¿En Chile cómo vivís esta faceta de voluntariado? Estamos cortos de eso, necesitamos más instancias de mucho. Últimamente se apagó mucho a nivel de país todo lo que tiene que ver con el surf. Después de la pandemia hubo una decadencia por distintas razones, o sea, hubo cambios económicamente, bajaron mucho la cantidad de campeonatos, cambio de federación, temas de logística, o sea, en todos los niveles hubieron bajones. Una generación fuerte de competidores también dejó de surfear y empezó o a estudiar o a cambiar de rumbo o simplemente ya a desligarse. Entonces actualmente está bien bajo, aunque hay hartas personas que se sumaron al deporte, pero sí faltan muchas instancias, que es lo que dicen más importante, porque la instancia de un buen contacto que uno haga, puedes generar un cambio enorme en las personas, en grupos de personas, en comunidades, pero de lo último que he escuchado, no he escuchado muchos que hayan ni concentrado, bueno, hubieron un par de concentrados para la previa al Mundial, pero como instancias abiertas para que la gente se conozca, la gente vaya a ver el deporte, involucrar también a las personas del surf que no están involucradas con el parasurfing, involucrarlas y que la gente, bueno, que no está conectada con el mundo del surf, pero que si se conectara tal vez podría salvarles la vida, como dicen acá que el surf me salvó la vida, sí, yo lo creo, no salva a casi todos los surfistas, creemos eso.
Entonces, que todas las personas puedan ver que es posible, sí necesitamos visibilidad, tanto en ocasiones que se creen para que se sumen voluntariados, para que se sumen deportistas, para que se sumen apoyos a marcas, para que sume gente del surf que pueda aportar, porque la buena onda está, o sea, la disposición está, todos queremos, pero si no se reúne... Espacios, lo que pasa- decía Javi, ¿no? Sí, Faltan si no se espacios. da el espacio, es difícil motivarse de la nada, decir como, bueno, a alguien de la nada se le ocurra, "Oh, quiero ir a conocer a este deportista y a ayudarlo". Es en instancias donde la gente se junta que uno se motiva y se prende la mecha del proceso. Pero si no hay eso, difícil. Difícil. ¿El surf puede salvar vidas, Yolanda? Sí, porque al final, mira, en mi caso, que yo pensaba que no iba a volver a entrar en el mar, a mí es que me ha devuelto esa sensación de libertad, me ha devuelto algo que no pensaba que iba a volver a hacer, que era hacer una actividad al aire libre con los amigos y hacer lo mismo. Y eso, a nivel psicológico y a nivel, sobre todo a nivel psicológico, es un subidón. Entonces, eso siempre te ayuda a seguir en el día a día, sin duda. Bueno, creo que ya estamos llegando a la hora de finalización. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Me gustaría que, si hay gente con preguntas, os animarais, porque es guay que la gente participe en estas cosas. Sí, bueno, yo tengo un par de preguntas para Javier y otra también para la moderadora. Para Javi, bueno, primero felicitaros por los 15 años de la Fundación. Y yo quiero preguntarte si realmente, si la Fundación se dedica a hacer competiciones, que esto es algo que creo que vale la pena aclarar, y luego que nos hables de los 15 años de investigación que ha desarrollado la Fundación desde el inicio hasta bueno, esa gran realidad, y cuando hablabas de crear espacios, esa gran realidad que ha creado la Fundación junto con BH, que yo algo conozco, pero creo que es relevante que lo pongas aquí en valor. Y para la moderadora, pues quiero que nos recuerdes cómo podemos colaborar con la Fundación Deportes Sin Barreras para esas becas, precisamente a través de este festival. Vale. Gracias. Bueno, a ver, pues sí, es una pregunta que también nos hacen muy habitualmente. La Fundación Deportes Sin Barreras no organiza eventos, no organiza torneos. Todo esto lo hacen las federaciones, asociaciones, incluso fundaciones locales, ¿vale? Nosotros lo que hacemos es participar y en esa participación tratar de motivar a las empresas desde la sensibilización, desde la visibilidad, a que donen más dinero para que eso nosotros lo convirtamos en becas. O sea, en definitiva, nosotros nos llama FECOR porque tienen algo que van a hacer, pero FECOR no puede contactar con una empresa de Madrid, la Fundación sí, y entonces la Fundación hace que esa empresa patrocine este acto, nosotros estamos, traemos a Teresa Perales o a Ruth Beitia para que dé visibilidad. Esa visibilidad que necesitan las empresas es lo que nosotros tratamos de dar para que llegue más dinero, que finalmente se acaba quedando como una beca para ayudarla a ella, por ejemplo. Ese es el modelo que utilizamos, ¿vale? Pero nosotros no organizamos eventos. Lo que hacemos es dar visibilidad, más visibilidad a esos eventos y ser el amparo para que las empresas hagan donaciones. Con respecto a ese proyecto al que te refieres o del que nos preguntas, claro, es que eso es un poco como nuestro estandarte, ¿no? Pues esto es lo que comenzó en Guernica. Detectamos una necesidad bueno, casuística y bueno, pues en nuestra mente de ingeniería y tal, o sea, pues somos grupos de ingenieros, abogados, etcétera, pues lo que los técnicos deportivos veían como una utopía, pues nosotros lo veíamos como realizable y fácil, ¿no? Solamente había que hablar con fabricantes, ponerse en contacto con ellos, motivarles, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues después de 15 años hemos llegado a ese punto hoy con BH de que se haya desarrollado toda una línea inclusiva. O sea, ahora cuando vamos a un gimnasio podemos encontrar, a partir de ahora, porque podemos encontrar cintas de correr, bicicletas que no son adaptadas, son inclusivas. O sea, de lo que se trata no es de duplicar esfuerzos y de que haya una adaptada y una no. No. Se trata de
BH se ha preocupado muy mucho en ese proyecto de investigación de eliminar todo aquello, siempre acompañado de nosotros, evidentemente, de eliminar todo aquello que entorpecía la accesibilidad y de incorporar todo aquello que facilita la inclusión. Con lo cual es un mismo aparato que puede utilizar todo el mundo. Y eso es uno de los mensajes que llevamos promoviendo desde hace mucho tiempo. Más allá de la accesibilidad, la inclusión y la autonomía. No hay que duplicar esfuerzos. Tenemos que pensar un poco y hacer las cosas para todos. Entonces, bueno, sí es verdad que en este momento, y él que conoce un poquito del proyecto porque lo ha seguido, estamos viendo ese momento dulce, dado que han sido 15 años de trabajo, todo lo que tiene que ver con fabricación es complejísimo, porque cada idea que tú le das a un fabricante luego lo tiene que convertir en modelos, etcétera. Bueno, pero hoy ya es una realidad. Entonces ahora estamos en ese punto de hacer llegar a todos los ayuntamientos, oiga, cuando usted vaya a hacer un pliego para solicitar aparatología para el gimnasio de su población, que sepa que ahora ya hay la posibilidad de que usted pueda contar con aparatología inclusiva en los gimnasios. Muy bien. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Voy a contar lo de cómo apoyar la fundación. Lo tenía apuntado para la despedida, pero bueno, antes de finalizar, no sé si alguien más tiene alguna pregunta. A ver. Yo sí que quería preguntaros a todos, Fecor, Mireia, Xavi, Joseba, que estás por ahí, Javi, os estoy oyendo hablar y me falta el tema de las federaciones. Ninguno las mencionáis en exceso. Se ha mencionado la Federación Nacional por el tema de las competiciones. Ahora, Javi, las has mencionado tú un poco en cuanto a hacer eventos. ¿Cómo de implicadas están las federaciones de surf en que el surf llegue a todas las personas? Porque aquí en Euskadi tenemos la vasca, la vizcaína, está la vizcaína de deporte adaptado. Entonces, yo lo que veo es que hay mucha división y no tengo muy claro qué hace cada una o cómo colaboran entre ellas y con las diferentes fundaciones para que el surf llegue a todos. No sé quién se anima. Paso palabra. Yo puedo. A ver, es compleja la respuesta, ¿eh? O sea, sí que es verdad que ellos tienen como Federación Española, por ejemplo, bueno, yo estoy federada en la Cántabra, y la Cántabra sí que es verdad que creo que es de la... Tú estás la federada única. en la Cántabra, Sí. a pesar de ser de Valencia. No hay allí en Valencia. No hay federación No. valenciana. No. De hecho, creo que aunque ahora la crearan, no me cambiaría de la Cántabra nunca. ¿Vale? Porque creo que es la única federación que tiene como una línea exclusiva de surf adaptado. Como ha dicho ella, tienen tablas adaptadas a nuestra disposición gratuitamente. Yo estuve hace una semana allí entrenando porque dentro de federación tiene una línea educativa, tanto con institutos como para nosotros, que intentan acercar el surf adaptado a jóvenes promesas y demás. Entonces yo estuve entrenando con los juniors de Cantabria de manera gratis con ellos. Ellos comprendían un poco nuestra situación, estuvimos hablando de todo. Entonces hay como una especie de círculo, ¿sabes?, de aprendizaje, pero la española sí que es verdad que tiene como ideas de hay que fomentarlo, hay que visibilizarlo, hay que tal, pero hay que, ¿no? ¿Tú qué piensas? Que tampoco me quiero mojar mucho. No te sé decir, porque al final la Federación Española no hace nada por... O sea, nos vamos a representar a España o lo que sea en un campeonato, pero luego a nivel soporte a los deportistas, pues no aporta nada, no estamos becados, ninguno que yo sepa, o sea, ni por sacar una medalla en un mundial, ¿eh? O sea, y luego, pues yo que sé, en las federaciones, por ejemplo, en Cádiz, bueno, los andaluces, como en Cádiz, están dando bastante caña al deporte adaptado, los cántabros siempre, o sea, apoyan bastante, o sea, Pedro, que es un cielo, o sea, que es de la Federación Cántabra y lleva años implicado en el deporte adaptado, y los gallegos también están haciendo bastante. Pero luego Aquí, a nivel estatal, Euskadi, pues no, estamos un poco a nuestro aire. Y eso que somos
de donde más deportistas Sí, hay, pero desde nos luego. como que somos bastante Bueno, tirados para adelante Sí que los es verdad que estamos aquí. el basquetín, al menos Sí, Gallo sí, está sí, bueno. dentro, ¿no? ¿Cómo es el Sí, y papel de luego basquetín? Kirolgi en la Diputación de Guipúzcoa nos subvenciona a todos, o sea, todos los que tenemos resultados o vamos a campeonatos o tal, pues, tenemos una beca, pero bueno, o sea, que pides como de deportista. Y en ese caso la Diputación sí nos apoya a todos los deportistas adaptados que hemos presentado. Y luego así más, pues no hay. Luego a la hora de surfear, por ejemplo, Ander que necesita ayuda, pues creo, de los que somos de aquí, de los que competimos y demás, Ander Goenaba, que está compitiendo muy bien, pues es miembro de alguna asociación que le apoya algo sus clases, o sea, pero Nivel es individual. sí, pero Vamos, que queda mucho federativamente trabajo por hacer, no. entiendo, ¿no? Sí, En cuanto de a las hecho, federaciones no. Federación Española muchas veces es más postureo, Bueno, siendo está bien. sinceros, que No, otra cosa. no O sea, es en plan, postureo. Al final yo creo que el dinero que se supone que tienen van sacando las cosas como pueden. pueden. Y luego es los campeonatos que hay, es un poco dar visibilidad al deporte adaptado. Pero luego ellos te van a decir que en cada sitio van a estar apoyados por un ayuntamiento o alguien que está poniendo un dinero pues para dar. Pero ahí no está la en el fondo no está la Federación Española, está el Ayuntamiento de Las Palmas que está organizando un campeonato de deporte adaptado. O sea, no está la Federación Española. Y te hacen en Cantabria algo y va a estar subvencionado por el gobierno cántabro o no sé. Al final las federaciones yo creo que es un poco no hay dinero como para subvencionar a los deportistas. Entonces, no sé, a mí me queda grande también, ¿no? O sea, tampoco pregunto porque no. Bueno, quiero hacer una acotación que al menos una información que manejo, no estoy seguro cómo es acá en España, pero el rol de una federación en teoría es encargarse que sus deportistas compitan y puedan, bueno, pues seguir su carrera en nombre de representar al país, pero no apoyan tanto lo que es base porque no es su rol. ¿Cuál es el problema? Es que ni a los mismos seleccionados logran financiar. Y eso se debe ya que se hace el Estado en teoría reparte ciertos dineros a las federaciones de acuerdo a logros y a proyección. Popularidad también, ¿no? Del deporte, supongo. Sí, totalmente. Popularidad, bueno, en la estatal sí, entre popularidad, proyección y resultados. El problema es que resultados muchas veces hay, proyección tiene el potencial, pero tal vez no es tan famoso y por eso no se da. Entonces, ¿y por qué no se da? Porque falta apoyo en las bases. Pero ellos dicen no es nuestra responsabilidad, pero tampoco cumplen su responsabilidad ya que el país, bueno, podría seguir así, pero eso lo conozco desde el otro lado, del deporte más que enfocado en el parasurfing, eso funcionan así las federaciones y si es que llega a ser olímpico sería un salto enorme, ya que entran muchos fondos a las federaciones. Cuando un deporte se entra a ser olímpico se vio muy clave ese cambio cuando el surf se anunció olímpico, la cantidad de dinero que se invertía. Antes no había dinero a los juveniles en mi país, después empezó a haber, ya que se proyectaba que fueran para los panamericanos que por ejemplo tuvimos en mi país, luego para el mundial, clasificatorias, ya se hace un plan olímpico. Claro. Pero al no existir eso, incluso en mi país sacaban fondos del adaptado para el surf. Sí, porque a eso es lo que le importa como fin al país, porque creo que como país hay incentivos como generales si es que tienen deportistas olímpicos, o sea, es una cosa muy macro. Entonces, así es un poco como el camino de las financiaciones y sus roles, pero lamentablemente, y yo esperaba que
acá que es primer mundo, o sea, mucho más avanzado, tenían más facilidad de cubrir. Pero es muy relativo y conozco muchos mundiales de los cuales no han ido a selección completa. Hemos tenido la oportunidad de tener algunos mundiales que sí va a selección completa, pero muchos que no va a selección completa y van los que se van a pagar. Ellos. Y así también, y lo poco, el surf ya tiene poco apoyo y el que se gana todo normalmente son las categorías principales, o sea, la de Open Sí, normal, Open normal, absoluta, Open. sí. De ahí cada vez un poco más los juveniles, pero ya otras como el longboard o sub, menos. Y también. Y mi país es un poco contradictorio porque los que más agarran medallas son los que menos reciben apoyo, que es el parasurfing. Pero bueno, Como España ha aquí. visto que también tiene otras potencias y uno viendo de lejos cree que va a recibir más apoyo, pero creo que este es un deporte, perdón, es un problema mundial. Sí, sí, Sí. desde luego que es... bueno, no sé si... pensaba que ibas a hablar. No. Sí, desde luego que es un problema. Ya ves que aquí también estamos en la misma situación, las cosas van mejorando, vamos un poco hacia arriba, pero bueno, queda mucho por hacer de las federaciones. Y Javi, No, yo solo querría decir, no con tu pregunta, porque yo creo que las federaciones cumplen su labor, eso es un rol, pero es que tienen esa labor, hay que definirla muy bien, ¿no? Solo decir que, a ver, a nosotros en la Fundación Deportes Sin Barreras lo que más nos cuesta en labor y trabajo es aunar voluntades, o sea, sentar personas alrededor de una mesa. Pero cuando conseguimos hacer eso, hemos hecho que pasen cosas maravillosas. Entonces, un golpe de esperanza, decir que yo hoy he conocido aquí a personas de las que me voy a llevar de todas su mail y vamos a seguir dando pasos, vamos a seguir avanzando. Nosotros le llamamos networking social. Y juntos más fuertes. Queda muchísimo por hacer, pero hay que hacerlo. Y para hacerlo hay que sentarse y hay que poner voluntad y hay que escucharse unos a otros y hay que hacer brainstorming y hay que soltar ideas. Y luego ya las armamos, que para eso tenemos ahí catedráticos y abogados y no sé qué, y vamos y tiramos de las instituciones y lo que haga falta. Pero juntos y... Esa es un poco la Unidos. clave de todo lo que yo he visto que al final obtiene verdaderamente. Porque cuando llevas el mensaje por allí, el mensaje por allá, el mensaje por allá, no llegas a ningún sitio. Pero cuando nos juntamos 10 o 12, armamos bien un mensaje y empezamos a tirar un poquito de llamadas y de puertas, se avanzan, las cosas se avanzan. no, está claro que la unión hace la fuerza, ¿no? No sé si alguien más tiene alguna pregunta por aquí. Yo creo que ya vamos a dar por finalizada la sesión. Bueno, un placer compartir este espacio con todas y todos vosotros. Ha sido súper gratificante y enriquecedor, como todos los años. A todas las personas que os habéis acercado aquí, mi esker, berriro ere, etortzearren, vosotros marcáis la diferencia realmente en este festival. Y bueno, animaros a que nos acompañéis durante todo el día que vamos a estar aquí. A la tarde tenemos sesiones de películas. A las 9 de la noche, después de la última sesión, que es a las 8, tendremos la entrega de premios del festival. Y también recordar ese pequeño granito de arena que ha querido poner el festival a la Fundación Deportes Sin Barreras. Para ello se han hecho unas camisetas, que el coste total de la camiseta irá íntegro a la fundación como donación del festival, y también se ha hecho, como ha comentado antes Javi, una tabla que está firmada gracias a Curry de Matt Dawkins, que ha donado esa tabla, y a Aitor de Basket Team, que ha donado un par de zapatillas. Hay unos boletos ahí fuera que se venden y digamos que la totalidad del boleto irá, todo lo que se recaude, dirigido a la fundación. Así que os animo a todas y a todos a participar. Eskerrik asko berriro ere, ha sido un placer. A todos los que hayáis estado por streaming, los podemos saludar ahí a la cámara. Mi esker por seguirnos y nos vemos el año que viene. Eskerrik asko.